decíamos ayer que teníamos que liberar a la mexicana y al mexicano, porque nuestra libertad, pudiéramos decir, es una libertad negativa. Nos liberamos solo del sometimiento externo. Nos liberamos de alguien, en este caso de España, pero no nos liberamos para. Una cosa es ser libre de y otra cosa es ser libre para. Y nosotros aún no somos libres del todo en lo que corresponde al para. No somos libres de nuestras propias limitaciones sociales, culturales, económicas, políticas, personales. Creímos, sin duda alguna, que con la liberalización política era suficiente, pero no es así. De ahí quizás venga esta propensión de nosotros a la simulación y al formalismo. Foucault le llama las palabras performativas, esas frases rituales célebres propias inclusive de las religiones o de la justicia, en donde se presume que al proclamarlas está instalado el quórum, se dice que al proclamarlas se perfecciona algún, alguna acción. Sin embargo, no necesariamente, y muchas veces preferimos performar que actuar, que accionar. Por ejemplo, se dice que la transformación, por el simple hecho de ser cuarta transformación, ya nos transformó. Pero resulta que toda transformación lleva un tiempo, un dolor, un esfuerzo, un sacrificio. No es simplemente declarar. Y por eso decíamos nosotros que nuestra liberación es más declarativa que en los hechos y además es una declaración nada más para efectos políticos. Nosotros nos liberamos políticamente, pero hay muchas otras libertades que nos faltan conseguir en su totalidad. No quiero decir que no hayamos avanzado en nuestros procesos de liberación del mexicano, pero nos faltan mucho. De eso vamos a hablar en otra ocasión. Pero aquí lo importante es que nosotros solemos decir que somos libres, que somos demócratas, que somos ciudadanos, pero que en realidad pues no lo somos del todo. ¿Por qué? Porque toda persona requiere un mínimo de calidad de vida para ser libre. Necesita liberarse de sus necesidades más esenciales y apremiantes y necesita tener un piso elemental de conocimientos y habilidades de sociabilización que le permitan relaciones sociales justas, provechosas, productivas. Así, el hombre, la persona, además del empleo y del salario del que vive, requiere de un salario social. Y aquí habrá que entender que cuando hablamos de salario social, pues estamos hablando de salarios focalizados. El que gana mucho, no gana mucho dinero por su empleo, por su trabajo, no necesita tanto salario social como el que gana menos. ¿A qué nos referimos por salario social? Bueno, nos referimos a cosas elementales como servicios de agua, drenaje, iluminación, basura, transporte público, seguridad. Pero de ahí, pues tendremos también que incluir en esta canasta la salud, la educación y apoyos diversos como guarderías, albergues, escuelas de tiempo completo y luego programas específicos por tema, por región, por grupo etario. Finalmente, además de estos apoyos, digamos, en especie, vendrían los apoyos en efectivo,
apoyos directos en efectivo que tanto proclama y presume el presidente de la República. Pero aún así, toda la batería de apoyos que se otorgan en especie a través de lo que se llama y se conoce como el salario social no puede ser sustituido por uno o varios apoyos en económico, en dinero y en directo, como lo hace la Cuarta Transformación, porque ese recurso no le alcanza ni siquiera para lo más elemental de las medicinas, ya no digamos de enfermedades mayores o de cuidados especiales para adultos mayores o niños con problemas. Así que las políticas de apoyo no lo son cuando son clientelares, cuando crean dependencia, cuando atan y someten, cuando esclavizan, no liberan. Y esto no es un asunto meramente de partidos políticos, de campaña política o de un gobierno determinado. Es un asunto de vital importancia, es existencial, es de la más alta preocupación en nuestras vidas como seres humanos, como personas. Y así tendríamos que preguntarnos por una serie de libertades, de derechos, de seguridades, de salarios sociales, de apoyos en especie, que de repente nos desaparecieron. Y tendríamos que preguntarnos si eso no es una pérdida de libertad, de un espacio de libertad, porque tenemos que estar preocupados por estas cosas que antes teníamos y que ahora no tenemos. Como el padre, que no le alcanza para el medicamento del niño, no nada más porque cuesta mucho, sino porque no lo hay. La abuelita, que no puede ser atendida en el seguro social porque faltan médicos. El niño, que va a la escuela y el maestro ya se fue otra vez de marcha. La señora, la niña, la joven, que se siente insegura en las calles y en el transporte público de nuestras ciudades. El transportista, al que le roban en las carreteras. Todo eso es pérdida de libertad. Realmente tendríamos que preguntarnos, ¿cómo es posible que en una sociedad moderna, culta, democrática, libre, hayamos permitido e inclusive aplaudido que se instauren programas sociales, programas que le llaman de bienestar, que en realidad sojuzgan a la mayoría del pueblo, que lo clientelizan, que destruyen aquellos verdaderos programas de apoyo social que estaban probados, que eran efectivos, que inclusive eran reconocidos mundialmente, a cambio de un simple apoyo monetario que no alcanza ni menormente para atender las más elementales necesidades que se surtían y se satisfacían a través de programas que otorgaban esta especie de salario social. Voy a poner simples ejemplos. La vacunación infantil, de la que éramos ejemplo mundial, es terrible lo que ha pasado, es criminal, es cercano al genocidio. Los medicamentos, el cáncer de mama, la escuela de tiempo completo, las guarderías, los albergues, la propia seguridad en la calle. Todo esto no se puede comprar a cambio del apoyo económico que se entrega directamente a través de los programas del bienestar. Si el mexicano hiciese un cálculo de todo lo que ha perdido a cambio de unos cuantos centavos, creo yo que estaría levantado en armas. Y voy a terminar con un ejemplo que me parece verdaderamente muy a la medida, diría el clásico como anillo al dedo. En México, desde la Constitución de 1857, se puso en la Constitución de la República la pena de muerte al salteador de caminos. Era tal el nivel de inseguridad, no nada más en los caminos rurales de México de aquellos años,
sino inclusive en la propia Ciudad de México. El peligro del salteador, del que robaba al que salía a la calle o al que caminaba por el monte, que se tuvo que castigar con la pena de muerte. Esto, cuando llega al constituyente de 1917, se discute y es una de las discusiones más bellas que tiene la crónica parlamentaria de aquellos años. Y bueno, pues la discusión era que no era eh, conveniente la pena de muerte para el saltador de caminos, pero que no teníamos un sistema judicial de procuración y de impartición de justicia, y menos penitenciario, para dar cabida y dar combate a este fenómeno. El hecho es de que en nuestra Constitución estuvo la pena de muerte para el salteador de caminos hasta el 2005. Y en ese entonces se dijo que se tenía que quitar porque ya era anacrónico ese fenómeno. Yo les pregunto a los transportistas que recorren las carreteras de México todos los días, a quien salga a carretera de vez en cuando a pasear o por negocio, a los que se tienen que transportar en las ciudades, en el transporte público, inclusive a los que caminan por las calles, si el salteador de caminos es hoy algo anacrónico. Y así debemos de preguntarnos cómo han desaparecido de nuestras vidas una serie de salarios sociales y una serie de prestaciones y una serie de servicios y una serie de seguridades. Por eso digo yo que tenemos que liberalizar nuevamente a los mexicanos para que seamos mexicanos libres en condiciones de igualdad y capaces para dedicarnos a la cosa pública.